Bienvenidos una vez más al nuevo tema de catequesis familiar, modalidad virtual, Parroquia Ángel de la Guarda, Capilla Nuestra Señora de Aguasanta. En el segundo nivel de comunión, tema el Antiguo Testamento. Entres en mi casa, háblame. Oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y más líbranos del mal. Amén. En este tema vamos a hablar como hecho de vida sobre un santo, el santo hermano Miguel. La importancia del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas del santo hermano Miguel? Es un santo muy especial para todos nosotros, pues es un santo ecuatoriano. El Papa Juan Pablo II lo canonizó en el año de 1990. El hermano Miguel se hizo santo en las cosas sencillas de cada día, especialmente enseñándote a niños y jóvenes la religión. Amaba tanto la palabra de Dios que para poder enseñarla mejor escribió un curso de historia sagrada para sus alumnos, en el cual explicaba con mucha claridad y de forma resumida toda la Santa Biblia. Gracias a él, muchos pudieron conocer las historias del Antiguo Testamento. Así es, queridos hermanos, nosotros tenemos un santo ecuatoriano que se dedicó a catequizar a cientos de personas. ¿Sí? Por eso también él es llamado el santo hermano Miguel, como patrono de todos nosotros los catequistas. Conversemos. ¿Qué hizo el hermano Miguel para que sus alumnos pudieran conocer mejor la historia del Antiguo Testamento? ¿Qué habíamos conversado? Ya, claro. Él escribió un curso de historia sagrada para sus alumnos, recordemos, el cual explicaba con mucha claridad y de forma resumida toda la Biblia. Sí, hermanos, él explicaba en la historia sagrada toda la Biblia. ¿Sí? ¿Conoces el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a procurar recordar algunos nombres y hechos importantes de la primera parte de la Biblia. ¿Qué nombres nos recordamos? Tal vez Abraham, el padre de la fe, y así. Algunas personas, algunos personajes que están en la Biblia. ¿Sí? Isaías tal vez, ¿sí? Con sus 12 tribus. Recordemos otros más, pero esto le queda para ustedes. Síganlo meditando y sigan ustedes recordando sobre personajes del Antiguo Testamento. Vamos a ver una cita bíblica en la sección La Biblia nos enseña. Vamos a ver a Mateo 5, 17 al 18. Dice: no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a darles
cumplimiento, porque les aseguro que mientras dure el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Está en Mateo 5, del 17 al 18. Y sí, hermanos, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. O sea, significa que no vine a abolir al Antiguo Testamento. Dice que he venido ¿a qué? A poner en plenitud la ley. ¿Sí? Él ha venido ahora a mejorar, digamos así, a mejorar. Porque es cierto, digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí, hermanos? Jesús nos está diciendo bien claro que Él, el Antiguo Testamento, no lo ha venido a eliminarlo, ha venido a ponerlo en plenitud con una nueva ley. ¿Sí? Vamos a seguir revisando los temas. Y aquí hay dos preguntas. Dos preguntas para que ustedes mediten. La ley y los profetas. ¿Sí? Es un modo de llamar al Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús sobre ellos? Recordemos qué es lo que dice Jesús. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Ver? Él nos dice en la cita bíblica que no piensen que he venido a abolir la enseñanza de la ley y los profetas. Eso nos está diciendo Jesús sobre ellos, que no viene a eliminarlos. Nada de lo que estaba escrito viene a eliminarlo. ¿Sí? Lo que viene es a mejorar en lo que estaba. ¿Sí? Recordemos algunas leyes que se daban en la antigüedad, como poniendo un ejemplo, cuando le preguntaron a Jesús sobre el divorcio, y Jesús, ¿qué les dijo? Le dio a entender que no es como las leyes que tenían anteriormente. Las vino a mejorar, las vino a decir que el matrimonio es para toda la vida. No es que tenían que divorciarse. ¿Sí? Es una de las partes en las cuales Él no abolió la ley, vino a mejorarlas. ¿Qué importancia tiene en nuestra vida el Antiguo Testamento? Es la tradición que nos dejaron los profetas. ¿Sí? Son tradiciones. ¿Sí? Entonces, como vimos en el tema anterior, la Biblia y las tradiciones, sí, encontramos muchas tradiciones en lo que corresponde al Antiguo Testamento. Vamos a continuar con el tema. Esta vez dice que el Antiguo Testamento comienza con el relato de la creación y termina con el anuncio del nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento también nos dice que está conformado por 46 libros escritos antes de nacer. ¿Sí? También nos narra en ellos la historia del pueblo de Dios desde Abraham. ¿Sí? Entonces, el Antiguo Testamento no es más que un relato de toda la creación y termina con el anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a continuar con la clasificación libros del Antiguo Testamento. ¿En cuántas partes está dividido el Antiguo Testamento? Comenzamos con el Pentateuco.
son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, donde nos cuentan la historia desde el inicio del mundo hasta antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Luego siguen los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos 1 y 2. Aquí estos libros nos cuentan cómo Dios fue guiando a su pueblo a través de reyes y jueces, preparándolo para la venida del Señor. Encontramos otra clasificación: los poéticos y sapiensales, que están conformados por el libro de Job, de Salmos, libro de Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, el libro de Sabiduría y el libro llamado Eclesiástico o Siráside. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? En estos libros nos explican la sabiduría de Dios, donde los profetas recuerdan la alianza de ellos con Dios, o sea, la antigua alianza. ¿Sí? Entonces, en esta parte vemos la antigua alianza de Dios. Vamos a continuar con los libros proféticos. Está conformado por Isaías, por Jeremías, por Lamentaciones, por Baruch, por Ezequiel, por Daniel, por Oseas y Joel. Siguiendo con la clasificación, vamos a encontrar que tenemos más libros proféticos. El libro de Amós, el libro de Abdías, el libro de Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué nos recuerdan estos profetas? Estos nos recuerdan al pueblo la alianza, pero sobre todo por medio de ellos anuncian la venida del Salvador. Entonces, encontramos que en los libros proféticos nos recuerdan al pueblo la alianza, pero sobre todo por medio de ellos nos anuncian ya la venida del Salvador. Vamos a continuar. ¿Te acuerdas acaso de Abraham y de Moisés? Ellos son personajes muy importantes del pueblo de Israel. ¿Sabes cómo conocemos sus vidas? Gracias a la Biblia. Gracias a la Biblia podemos conocer nosotros a estos personajes. El Antiguo Testamento es la parte de la Biblia que nos enseña la historia, las leyes, las oraciones y tradiciones del pueblo de Israel. Como ya sabes, Dios eligió a este pueblo para hacer una alianza con Él y sobre todo para que de Él viniera Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta razón, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento es, de algún modo, la preparación para la venida de Jesús. En el Pentateuco y los libros históricos nos cuentan la historia desde el inicio del mundo hasta antes de que el pueblo entre en la tierra prometida. Y los demás libros históricos nos cuentan cómo Dios fue guiando al pueblo a través de los jueces y los reyes, preparándolos para la venida del Señor. ¿Sí? En los libros sapiensales, en cambio, nos explican la verdadera sabiduría que viene de Dios.
Por ejemplo, el libro de los Salmos es un verdadero tesoro porque está conformado por 150 oraciones que aún hoy nos ayudan a rezar en toda situación. Son los salmos, ¿no es cierto? ¿Sí? En los libros sapiensales son los libros que aplican la verdadera sabiduría que viene de Dios. ¿Sí? Entonces, lo recalco esta parte para no olvidarnos que los salmos son 150 y hasta a la vez nos ayudan para la oración, para la meditación en nuestras vidas. ¿Sí? Los proféticos, pasemos a los proféticos. Por los profetas, Dios recuerda al pueblo la alianza, pero sobre todo, por medio de ellos, anuncia la venida del Mesías, del Salvador. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Es necesario leer el Antiguo Testamento? Pues claro que sí. El Antiguo Testamento es la Biblia que leía Jesús. Por esta razón, para conocerlo a Él, es necesario también estos libros. Procura leerlos poco a poco con la ayuda de alguien que te vaya guiando, ¿sí? Puede ser pues algún catequista, alguna persona que conozca sobre esto, ¿sí? De manera especial aprovecha las lecturas de cada domingo que hacemos en la misa. Ahí encontrarás hermosos pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, vamos nosotros a ver que aquí está una hoja dominical, ¿sí? Y aquí encontramos la liturgia de la palabra. Es la parte donde vamos a hacer las lecturas bíblicas, ¿sí? Primera lectura. Por lo regular, estas lecturas son tomadas del Antiguo Testamento. No siempre, pero normalmente son del Antiguo Testamento, ¿sí? Aquí encontramos un salmo. Salmo responsorial. Es un libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Bueno, la segunda lectura sí, no es de la primera parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, pues no. Entonces, vamos a ver cómo buscar una cita bíblica. Por decir un ejemplo, a veces nos encontramos que nos dicen busque y nos dan un texto que dice Gen 1,1-3.7. ¿Qué significará esto? No entendemos, pero sí. Les voy a explicar esta vez. El nombre del libro son la abreviatura que encontramos al principio. Luego hay un numerito que es el capítulo. ¿Ya? Entonces vemos cómo encontramos el libro, luego el capítulo. Luego, después de la coma, encontramos otro número. Ese número es el número del versículo. Si encontramos con un guión, significa que vamos a leer del versículo 1, según el ejemplo, hasta el versículo 3. ¿Sí? Y si encontramos un punto después, pues no leemos sino hasta el versículo 7. O sea, si encontramos un solo punto, vamos a leer, en este caso, del versículo 1 al versículo 3. Como encontramos un punto, no leemos el 4 o el 5. Vamos a leer el 7. ¿Sí? Pero si encontramos dos puntos, significa los siguientes. ¿Sí? Entonces vamos a leer hasta que termine
una perícopa, ¿sí? O hasta el número que nos indique, ¿sí? Por decir, si en vez de encontrar que esté el 7, pero que estén los dos puntos, significa que vamos a seguir leyendo después el 3, el 4, el 5, el 6 y hasta el 7, ¿sí? Entonces, esa es la forma como vamos a interpretar cuando encontremos esto que dice Gen, que significa el libro de Génesis, dependiendo de la abreviatura aquí. Vamos, el siguiente numerito es el libro, coma, de ahí encontramos un numerito que es el versículo donde vamos a comenzar a leer. Si encontramos aquí, encontramos un guión, es solo hasta ahí, hasta el 3, digamos aquí, el ejemplo. Pero si nos ponen un punto y nos ponen el 7, entonces no vamos a leer aquí el 4, el 5 y el 6, sino leemos hasta el 7. Si encontramos después del 3 dos puntos, pues entonces eso significa que del 3 y subsiguientes hasta el número 7. Ahí sí vamos a leer el 4, el 5 y el 6. Entonces, vamos a ver si encontramos otro ejemplo. Aquí nos dan el nombre del libro completo. Dice el libro de Marcos. Como habíamos visto, el siguiente, el número que encontramos primerito es del capítulo 12. Y entonces aquí nos ponen del versículo 30 hasta el 32. O sea, aquí vamos a leer 30, 31 y 32. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a interpretar cuando nos digan que leamos una cita bíblica y encontremos de la siguiente manera como están los ejemplos aquí. Nos vamos a encontrar en la vida con diferentes tipos de Biblias. ¿Cómo saber nosotros identificar la que realmente nos toca a nosotros como cristianos católicos leerla? Pues encontramos esta clase de Biblia aquí, ¿sí?, que es de los evangélicos, ¿sí? También encontramos que a veces nos dan unos folletos pequeños con el Nuevo Testamento. Tampoco es una Biblia, ¿sí?, ni es el Nuevo Testamento de una iglesia católica. Estos libros de aquí, ¿sí?, con estas revistas de acá, también nos saben entregar, que de preferencia, por favor, no reciban esta clase de cosas, porque no es católico, ¿sí? Entonces, eso es de Testigos de Jehová. Le estamos explicando cada libro que ellos utilizan como Biblia. El libro del Mormón también van a encontrar por ahí a veces, o la famosa Santa Biblia de Reina Valera. Aquí la tenemos abierta para que ustedes vean el texto en la parte de adentro y se fijen que esto no es católico. Entonces, por lo consiguiente, estas Biblias no podemos nosotros utilizarlas. Estas Biblias tienen diferente traducción, ¿sí? Y encontramos la Santa Biblia nosotros, la Biblia latinoamericana como ejemplo. ¿Cómo reconoce que esta Biblia sí es católica? ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar en la pasta interior, van a encontrar ciertas características. En algunas Biblias van a encontrar el nil obstant, que significa sin ningún obstáculo, que fueron impresas, ¿sí? Y el imprimatur, que es la parte más especial, que es la nueva edición, la impresión, donde fue, por quién fue autorizado, y debe decir más o menos así: autorizado por la conferencia episcopal del país que fue autorizado. Si ustedes no encuentran algo de esto, significa que la Biblia no es católica. Aquí les dejo un link
que es https://youtube/ y el numerito que está ahí. Eso de ahí ustedes pueden buscar en YouTube con ese link, donde les van a dar mayor información acerca de cómo reconocer a la Biblia católica. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de esto. ¿Sí? Hemos llegado al final. Donde vamos a justamente repetir conjuntamente con ustedes el Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. ¿Sí? Qué lindas palabras. Que los mandamientos del Señor son rectos y nos traen alegría. Qué lindo. A veces nosotros nos preocupamos por ciertas pequeñeces que nos llegan a nuestra vida, sin acordarnos de las grandes bendiciones que recibimos de Dios. Qué alegría nos dice la palabra de Dios al corazón, que nos traen esa alegría. ¿Sí? Los mandamientos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. Qué hermoso, hermanos. Y vamos a ver otro versículo del Salmo 19. Los mandamientos del Señor son rectos y al corazón alegran. Todo precepto del Señor es puro y es luz para los ojos. Qué hermoso. Nos sigue diciendo que los mandamientos del Señor son rectos y el corazón alegra. ¿Sí? Todo precepto del Señor es puro y es luz para nuestros ojos. O sea que nosotros nos tenemos que dejar guiar por esa luz del Señor. Nos tenemos que dejar guiar por Dios. Nuestros problemas, dejémoselo a Dios y nosotros encarguémonos de orar, encarguémonos de adorar a Dios. Es la única forma como nuestros problemas serán resueltos por un maestro. Nosotros no podemos, ¿sí? Y es justamente cuando a veces nosotros nos decimos así. Nosotros no podemos con estos problemas, pero Dios sí. Así que, queridos hermanos, oremos, entreguemos nosotros los problemas a Dios. Vamos a rezar a Mamita María, vamos a decirle un Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por haber seguido este tema, por haber seguido cada uno de las partes esenciales y conocer sobre el Antiguo Testamento. Nosotros, queridos hermanos, a veces desconocemos ciertas partes. Les pido que se comprometan ustedes mismos a leer por lo menos un versículo del Antiguo Testamento. Cojan la Biblia con sus hijos
pónganse a meditar cada versículo. Vayan conociendo y van a ver qué maravilloso nos habla el Antiguo Testamento de la creación y de todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Así es, queridos hermanos. Nos despedimos de esta vez, pero no dejen de seguirnos a través del Facebook de la Parroquia Ángel de la Guarda y de la página de YouTube, del canal de YouTube. Estos videos son de mucha importancia para todos nosotros. Gracias, queridos hermanos. Pasen bien y hasta una próxima ocasión.